Grabar y empezar formalmente. Bueno, profe, es un cordial saludo a todos ustedes, profesoras, profesores. De verdad, me alegra verlos aquí por segunda vez. Eh, Vamos a hablar básicamente un poco de lo que hemos trabajado en estas 3 primeras semanas. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿tienen dudas, inquietudes que pueda ayudarlos a resolver? Con mucho gusto, antes de arrancar. Algo que no les haya quedado claro. Bueno, hubo un cambio que era lo de que no estaba muy definido en la tarea si era individual, en parejas, la actividad. Creo que la mayoría hicieron en parejas. Hubo un grupo que me dijo que estaban de tres, profesora Lorena. Sí, era sobre eso, profe, lo mismo que está tratando, sobre el grupo de tres. Ok, hagamos una cosa. Voy a poner una hoja de Excel para que me definan los grupos, para yo tener más claro y armarlos previamente, para que solo tengan que hacer una entrega por grupo. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartirles, déjenme la hago en un segundo, que eso es fácil de hacer aquí en Google Docs. Y vamos a hacer los grupos de trabajo. Duplicar, segundo, se los mando. ah, Copian, entonces Mentic, sesión 2 grupos. Y ajá, grupos, sesión 2 y les voy a dejar aquí para que ustedes lo armen. Si son parejas, voy a dejar máximo tres, aunque la mayoría están como en parejas, entonces de todos modos, segundo, elimino acá unas filas que me sobran y podríamos armar, creo que hasta somos 25 personas, unos 12 grupos. Profe, los que están acabando de llegar, estamos hablando un poco de los grupos que se armaron. Les hago una pregunta, ¿ustedes tienen un chat grupal que me puedan añadir para mientras está el módulo abierto, para que sea más fácil comunicarme con ustedes? Sí, Sí, profe, pero ya lo agrego. tenemos un Ok, grupo le ahí. agradezco mucho. Creo que así es más fácil cualquier tipo de comunicación y como que nos quedó faltando eso la vez pasada. Es que se nos cortó preciso cuando iba a contarles eso. Entonces, eh, venga, aquí estoy creando una hoja de Excel en donde ustedes pueden agregar sus nombres del grupo y yo los pongo en el sistema para que solo hagan una entrega. ¿De acuerdo? Son parejas y máximo tres, y si son poquitos de tres, mejor. Listo, Tampoco es tan profe, ya lo complicado. agregué. Muchas gracias. Entonces, grupos de 2 personas, 2 a 3 personas. Listo. Entonces, profes, hagamos una cosa. Les voy a mandar un enlace de eh, Google Docs y necesito que me pongan los nombres de las personas y el grupo que se conforma. Entonces, se los voy mandando por aquí, por el chat de Zoom. Le mandé la invitación porque no me deja agregarlo directamente. Bueno, profe, ya lo hago. Un segundito, ya hago eso. Ay, que no puedo copiar el vínculo, copiar vínculo. Listo, profe. Entonces, copiando vínculo, perfecto. Y ya le acepto la invitación. Venga, vamos haciendo todo. Unirme al grupo, perfecto. Y les mando por acá también, por Excel, por WhatsApp, el Excel. ¿Vale? Entonces, por favor, primero organicemos estos grupos y así armamos más fácil la entrega. Ahorita yo los armo en el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, profe, ¿alguna otra pregunta respecto a lo que llevamos hasta este punto? Ya están las calificaciones
de la primera semana me falta solo una persona que no sé por qué el sistema me falló, entonces tengo que preguntar por qué no me deja hacer la rúbrica ni escribir, no sé qué pasó. Pronto es algo del técnico, entonces es la única cosa, que es con la profesora Gina, Gina Vanessa, que me quedó faltando. Ahorita intento de nuevo, voy a hacerlo con otro navegador. De pronto intentemos ese caso. ¿Listo? Entonces, ya está definida esa primera revisión. De la segunda semana, ahorita me preguntaban y sí, respondo, me parece importante que todo esté en un solo archivo PDF, así es más fácil de revisar todo. Entonces no se preocupen, toda la información que está allí. Eso por otro lado. Em, Creo que vamos a ese punto. A nivel general, ¿tienen preguntas, inquietudes, algo que necesiten que les ayude durante esta primera parte? Veo que no, no hay problema. Por favor, sigamos armando los grupos y ya les propongo algo para que hagamos ahorita. Em, vale. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 grupos. Si no tienen el teléfono de sus compañeros, no se preocupen. Los que están armando el grupo, por favor, puede ponerme el nombre de sus compañeros. ¿Vale? Y doy la bienvenida a las personas que han entrado, acaban de entrar. Básicamente lo que estamos haciendo es que les compartí por el grupo de WhatsApp y por el chat de Zoom, de nuevo lo hago, una hoja de Excel en donde van a definir un poco los grupos que van a quedar para la semana 6. Son parejas y algunos de 3, ¿de acuerdo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí cambia. Vale, voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco hoy. Déjenme hago la presentación de la diapositiva. Cha, 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 chan. Es esta que está acá. Hay una cuestión que creo que se discute un poco en el documento que yo les dejé la semana antepasada, que era el docente como arquitecto de sentido, y también en la que está en esta semana, no, perdón, esta es la 3. Segundo, voy a la semana uno y a la semana 2. En la semana uno había un par de documentos que era el docente como arquitecto y había un podcast que hablaba sobre la guía educativa, tutor, diseñador y copiloto. Em, en la semana 2 había, bueno, este es más técnico el asunto. Parte de la entrega de los elementos que noté que había ciertos elementos de mejora tenía que ver con la sustentación pedagógica de la norma que ustedes crearon o llamémoslo del, sí, básicamente de la norma de uso de la IA con sus estudiantes.
Y muchos de los elementos que vi que faltaba era ese sustento pedagógico. Era claro lo que se pedía y era claro lo que se hacía, sin embargo era mucho más complicado el sustentarlo en ese sentido. Por eso creo que es importante discutir un poquito sobre ciertos elementos que a mi modo de ver son relevantes cuando estamos hablando de este tipo de interacciones con la IA. Una de las cosas que me pareció paradójica, llamémoslo de esa manera, es que muchas de las normas estaban muy redactadas con IA. Entonces, parte importante es hablar un poco de los cambios que se están estableciendo y que la IA nos exige repensar. Sobre todo en lo virtual es mucho más complejo y creo que hay formas de solucionarlo, hay maneras en que se puede resolver, pero también implica compromisos por parte de todos en ese sentido. Siempre empiezo con esta premisa. Si un estudiante puede pedirle a la IA que escriba su ensayo, resuelva ecuaciones, diseño de presentación en menos de 2 minutos, ¿qué estamos evaluando cuando pedimos las tareas y para qué sirve esta clase? Voy a dejar esta pregunta aquí abierta y hablamos un poco sobre ello. Chao. Yo les hablaba la primera sesión que uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta es el momento en el que estamos viviendo. Hace 25 años estamos viviendo exactamente lo mismo. Era cuando llegaba el Internet, se estaba popularizando, los computadores personales eran más asequibles, el valor de ellos habían bajado mucho, estábamos teniendo la posibilidad de tener Internet en las casas y cambia mucho la premisa de entonces estas tecnologías cómo van a ayudar y apoyar los procesos de clase. ¿Esto qué implicó? Implicó tener una premisa siempre, y es que la pedagogía siempre manda, es decir, tanto la IA como las TIC deben estar subordinadas a la pedagogía. Cualquier decisión que nosotros tomemos sobre qué herramienta usar debe partir de una estrategia pedagógica realmente fuerte. Y esa estrategia pedagógica son las preguntas que siempre debemos nosotros hacernos respecto a lo que enseñamos, por qué enseñamos y qué enseñamos. Por un lado, entender quién es nuestro estudiante, su contexto, historia, necesidades. Segundo, en qué contexto estamos, la comunidad, la cultura, la realidad local. Es lo que creo que les mencioné, no estoy seguro, que es muy difícil implementar la educación finlandesa en el Pacífico colombiano cuando hay dos visiones totalmente diferentes del mundo, de la cultura, de la realidad, de la comunidad. Entonces los contextos también son muy relevantes en ese sentido. Y hay un tercer elemento que son cuáles son los fines, los propósitos y los valores que nosotros debemos desarrollar en nuestro proceso educativo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando desarrollemos cualquier tipo de estrategia pedagógica. En los planes que ustedes van a establecer, las propuestas pedagógicas que van a plantearla en la segunda tarea, todo este tipo de cosas tienen que estar visibles, tienen que estar claro. ¿De acuerdo? Tiene que estar muy bien contextualizado quién es nuestro estudiante y qué queremos enseñar, cuáles son esas competencias y esos tipos de procesos que se van a establecer. Y por eso creo que es importante y pertinente ver esto hoy, porque parte de la premisa que estamos estableciendo para la tarea de la sesión 2 que está aquí, es más allá de lo técnico, cuando estamos hablando del diseño de proyecto de clase, en esta secuencia de actividades, lo que evalúo, los objetivos, tiene que estar estructurado respecto a esos elementos de por qué enseño y cuándo uso la tecnología y cómo la uso. Entonces, por supuesto, vamos a hacer uso de la IA, por supuesto, vamos a generar recursos nosotros que puedan apoyar el proceso, pero esta justificación pedagógica de las decisiones es algo que para mí va a ser bastante fuerte en lo que nosotros vamos a definir nuestro trabajo, ¿vale? Y vuelvo acá. Cuando nosotros hablamos de por qué estamos formando y cuáles son los fines educativos, hay unos principios que nunca han cambiado. Bueno, cambian con los tiempos, pero desde 1996 que surgió
creo que la educación encierra un tesoro de la declaración de la UNESCO por Jacques Delors. Él planteaba que había cuatro pilares fundamentales en los procesos educativos, que era el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir con otros. Y por supuesto que eso se convirtió en uno de los derroteros importantes de de los pilares de la enseñanza y sobre qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué lo hacemos. Y él también planteó algo que era muy relevante en ese momento, que tenía que ver con el, ah, no estoy seguro si la expresión, bueno, ah, el aprender a lo largo de la vida, aunque él no, él le llamaba, sí, sí, el aprendizaje a lo largo de la vida, fue el concepto específico que él definió, que básicamente es aprender a aprender. Y es la posibilidad que le damos a nuestros estudiantes de desarrollar sus capacidades y las capacidades vistas desde una visión mucho más amplia, que es la posibilidad de darle a nuestros estudiantes la capacidad de ser y hacer lo que quieran en la vida. ¿De acuerdo? Y esa es una visión no funcional de la enseñanza, es decir, no estamos enseñando para el trabajo, estamos enseñando para darle posibilidades a las personas de convertirse en lo que quieran ser porque hay unas bases, unos fundamentos, unos principios, unos recursos a nivel tanto cognitivo, mental, social, ético, que les permite convertirse, si ellos tienen las posibilidades, por supuesto, en lo que quieran ser y como, con lo que quieran hacer. Y es una visión que lo planteaba economistas como Amartya Sen o filósofos como Nussbaum, no recuerdo el nombre de Nussbaum. Ok, ahora lo recordaré. Y que ellos hablaban que no son competencias para el mercado, sino libertades para construir una vida que valga la pena. Y que de alguna manera el rol de la escuela y el rol del sistema educativo es ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. Con la IA, esos elementos se convierten en elementos que ah, son, por un lado, absolutamente relevantes, pero también comienzan a salir unas nuevas competencias, porque esas nuevas competencias son las que de alguna manera se conforman en unas nuevas realidades. Por ejemplo, antes de la época del Internet y especialmente de Google, había una importancia real en la memorización. No estoy diciendo que no sea importante todavía, es absolutamente importante como proceso cognitivo, pero era muy relevante saber muchas cosas, porque la información era más limitada, por un lado, eh, era más difícil de acceder a la información y si existía, llamémoslo, un banco informacional bastante grande desarrollado por las personas, tenía muchas más posibilidades. Sin embargo, cuando llegó la era de Google, estamos hablando del 2004, o sea, hace muy poquito tiempo, hace unos 22 años, la premisa cambió totalmente y dijimos, vale, ya lo importante no es recordar, sino que lo importante es saber qué información necesito, saber encontrarla, evaluarla y convertirla en conocimiento. Y eso es un cambio radical de competencias. Y ese cambio radical de competencias es parte también de lo que estamos viendo nosotros aquí, porque están exigiéndose y se están presentando y están emergiendo una nueva serie de competencias que son competencias para el futuro. ¿En qué consiste esto? Es absolutamente necesario una base de fundamentos y conocimientos suficientemente amplia y bien estructurada que permita convertir en los pilares de los demás procesos de andamiaje cognitivo y andamiaje social y andamiaje ético, andamiaje personal, etcétera, que deben construir nuestros estudiantes. ¿Qué implica esto? Y es un rol muy fuerte de la escuela, que las personas tengan conocimientos y fundamentos en alfabetización, saber leer, escribir y comunicarse adecuadamente, pensamiento matemático a todo nivel, pensamiento científico, la capacidad de discernir qué es un hecho, qué es algo real, qué es algo comprobado, que hay un proceso científico detrás, que hay cosas que son científicas y otras que son de otro tipo y de otro orden. Y eso es importante.
que todavía pensamos, y hay gente que cree que todavía que la Tierra es plana, lo cual es absurdo, pero, o que no llegamos al espacio, cosas de ese estilo. Eh, es una carencia de pensamiento científico. Por otro lado, pensamiento histórico, entender que hay momentos, realidades, contextos que permiten el surgimiento de ciertos procesos y que cada proceso histórico tiene un carácter sistémico en el cual diferentes elementos están afectando la forma en que se ve, se concibe, se cree el mundo, dependiendo del momento histórico en el que se estaba. Y así evitamos esos conceptos de presentismo de juzgar con la mirada del presente, cosas del pasado, por no entender que en el pasado existían otras realidades y otros contextos diferentes. Y es importante entender esos contextos históricos. Conocimientos en tecnología, información, comunicaciones e IA, agregaría allí. Y es absolutamente relevante porque estamos viviendo en un mundo permeado por la tecnología y nosotros como seres humanos siempre hemos usado la tecnología para ayudarnos en todo lo que queremos. Y una cosa es entender que existe la tecnología y que es imposible competir con ella porque no es equiparable la competencia. Siempre hemos tenido máquinas que hacen cosas que nosotros no podemos hacer, ya sea por fuerza, por capacidad, por eficiencia, etcétera. Y nosotros sí tenemos la posibilidad de usar esa tecnología para mejora de nuestras vidas. Y eso también tenemos que entenderlo. Por favor, cuando tengan preguntas, párenme. eh, Me parece importante que lo hagamos. Y esto lo estoy haciendo y vuelvo a retomar de pronto las personas que apenas acaban de llegar, porque parte de la tarea que ustedes tienen es definir toda una secuencia didáctica y parte importante es el fundamento pedagógico que está detrás de ella. Más allá del uso de la IA, que es muy potente y muy necesario, estamos pensando por qué usar la IA y la tecnología, sobre todo desde ese punto de vista en que la tecnología, la IA y todo está subordinado a la pedagogía. Y todo hablo de todo lo que es tecnológico. Por otro lado, conocimiento y pensamiento en idiomas, pensamiento financiero y este que es mucho más grande y que eso podría detallarse en un montón de elementos puntuales, un pensamiento cultural y cívico. Esto porque es absolutamente necesario, porque está en la base de todos los procesos mentales que van a permitir construir otros que son mucho más estructurados en nuestros estudiantes y es la base de los andamiajes que van a construir el pensamiento. Francisco Piedrahíta, que fue nuestro doctor, venía trabajando con él hace 25 años, él tenía una frase que era muy potente, que era que el problema de la educación, de nuestra educación, es que es un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Y eso es verdad. Cuando hablamos de fundamentos, son aquellos elementos que son absolutamente relevantes para construir otros procesos. Y necesitamos que esos estén suficientemente bien anclados para poder hacer construcciones que son mucho más estructurales y complejas. ¿Y cuáles son esos otros elementos estructurales y complejos? Hay algunos que son estructurales cuando hablamos de las predisposiciones, que son actitudes y valores, y por otro lado, estamos hablando de habilidades y procesos, que ya desde el punto de vista más cognitivo y la capacidad dentro de esos procesos de, de desarrollar una serie de habilidades. Hace poco se mencionaba que las habilidades blandas ya se convirtieron en las power skills, lo cual ambas son palabras terribles y horribles a mi manera de ver. Habilidades blandas era algo que no era, no sé, ya había estaba denotadas las características a partir del adjetivo que estaba mencionándose. Y ahorita esto de Power Skills tampoco es los Power Skills, porque hay habilidades que son mucho más potentes frente a esto. Entonces, siempre he pensado un poco en ese, la dificultad de esas expresiones. Incluso la dificultad de usar la palabra habilidad, porque es el típico palabra que en los gringos le llaman skills, que es mucho más que las habilidades que nosotros estamos planteando. Entonces, siempre hay un problema de traducción detrás de ello. Entonces, dentro de esas habilidades nuevas, procesos, actitudes, valores,
hay unos elementos que son los socioemocionales que se convierten en unos elementos más potentes dentro de nuestro entorno. ¿Por qué esto? Porque en un mundo cada vez más automatizado, aquellas cosas que nos diferencian de los humanos nos vuelve relevantes. Nos diferencian de las máquinas, perdón, nos vuelve relevantes. Entonces estamos hablando de que hay unos elementos intra y extrapersonales que se están convirtiendo en estas nuevas competencias para el futuro. Primero, hay unos elementos que son absolutamente humanos, como la creatividad, y lo mencionamos la vez pasada, pensamiento crítico, computacional, innovación, emprendimiento, resolución de problemas, manejo de información. Todo este tipo de elementos son exclusivamente humanos por la dimensión subjetiva, por la comprensión de lo analógico, por la comprensión de un otro, por la comprensión del humano que está allí. Profesor Erling. No, buenos días. Con respecto a lo que usted decía, lo que pasa es que precisamente al salir una nueva tecnología o al aparecer un cambio tan brusco, pues obviamente genera cambios en los entornos sociales, ¿no? Nos estamos sometiendo en este momento, estamos viendo como países como Brasil, como Chile, el mismo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en estos momentos están teniendo los mayores índices de problemas socioemocionales. Y esto pues obviamente tiene que ver con todo el cambio que está sucediendo a nivel social y a nivel laboral, cuando Ujú, nuestros entornos laborales se están convirtiendo también en entornos unipersonales. O sea, simplemente ya existe lo que es el trabajo virtual, la educación virtual y cada vez más el ser humano se está aislando cuando somos seres por ende sociables, lo cual está limitando nuestras competencias, bueno, bien o mal llamadas blandas o las power skills como tú las llamabas también, que ahorita estamos con la parte socioemocional y cuando el gobierno cree que simplemente diciendo vamos a crear una cátedra socioemocional se resuelve el problema. exacto. Entonces estamos con problemas mucho más profundos y yo pensaría que aquí también entra la importancia de nuestro núcleo familiar, ¿no? En esa parte, ¿no? No dejar perder esa parte que también nos está abordando cuando estamos observando que todo el mundo está conectado a un celular o un computador en la misma sala o en el mismo comedor. Ujú. Entonces, interesante establecer ese tipo de normas, pensaría yo, en cada uno de los espacios en los que nosotros nos estamos moviendo, incluida nuestras aulas y nuestros colegios. Cierto, profe. Sí, sí, tiene razón en ese sentido. Es todo cambio, eh, ya sea, y ese nivel de fortaleza, en ese nivel de, más de fortaleza, diría, de impacto que tiene el cambio de la tecnología, genera unos cambios a todo nivel. Las redes sociales fue uno de los grandes cambios, la posibilidad de las personas generando información y convirtiéndose en personas que tenían espacios de opinión, eso también generó muchos cambios. Eh, lo vemos ahorita que estamos viendo apenas las regulaciones de ese tipo de cosas. Cuando las redes sociales salieron en el 2012, empezaron de manera fuerte. 15 años después, estamos pensando en hay que prohibir las redes sociales para los niños, los problemas que se están viendo, hay cosas que se ven a futuro y que muchas veces no somos capaces de identificar porque son muy nuevas. Y estamos viendo cambios relevantes. La manera que nos comunicamos con nuestra familia, usted tiene razón en ello. La importancia o la potencia de los emojis ahorita para transmitir emociones, cuando antes habría que decirlo con palabras. Ese tipo de cosas también están generando cambios grandísimos. La manera en que se usa la tecnología, no es el mismo uso que tenemos nosotros como personas adultas que lo que tienen los niños respecto a las redes sociales y incluso a WhatsApp. WhatsApp se convierte en una red social para los mismos niños. Nosotros lo vemos como una herramienta de comunicación. Ese tipo de cambios son cambios muy potentes que exigen nuevas habilidades, nuevos procesos. ¿De acuerdo? Y ese es el mensaje que yo estoy hablando aquí. Y que la educación también debería enfocarse en desarrollar estas nuevas competencias porque son relevantes para un futuro complejo en el que estamos. Y por supuesto, hace falta la colaboración y la comunicación y la capacidad de negociar conflictos y la de gestionar y la de entender la diversidad y la inclusión y la de ser empático y amable, etcétera. Pero por otro lado,
cada vez es más relevante una serie de actitudes intrapersonales como la responsabilidad, la curiosidad, la resiliencia, la adaptabilidad, la autonomía. Sin esto, vamos a tener un problema que es el problema más grande que estamos viviendo ahora. Y creo que es bueno pasar a ese otro punto. ¿Cuál es el problema más grande? El riesgo no es el plagio, sino que el riesgo es el sedentarismo cognitivo. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando yo les contaba ahorita que cambiamos de la era de Google a la era de la IA generativa, respecto al cambio en cuanto al manejo de información y la forma que abordamos la información, que abordamos el conocimiento y que estamos hablando de máquinas que no solo me dirigen hacia bases de conocimiento, sino que son capaces de sintetizar la información y brindarme conocimiento a partir de la síntesis, análisis y categorización de la información que hace, cambia mucho la forma en que nos comunicamos con la herramienta, pero también cómo estamos tratando nuestro entorno con ese mismo tipo de herramientas. Y era lo que estaba hablando ahora. En la era de Google, lo importante era buscar, evaluar, extraer y sintetizar información y convertirla en conocimiento. Y en ese tiempo, el esfuerzo cognitivo estaba en gestionar la información de forma adecuada. ¿Qué pasa con la era de la IA generativa? Ya hay una automatización del pensamiento procedimental. Es decir, ya no estamos buscando encontrar información, sino hacer uso de esa información usando la misma herramienta, lo cual no está mal. O sea, no es una visión negativa del asunto, pero implica tener, mi gata está acá atrás, no la voy a espichar, implica ser críticos frente a cómo se hace. Me pasé. Entonces, ¿cuál es el problema que está detrás de esto? Cuando yo no transito con un proceso reflexivo, es decir, cuando yo uso la información de la IA sin análisis, sin modificarla, sin ser crítico, sin ser, bueno, la información es crítica, básicamente. Hay un problema que es grave frente a ello, y el problema es un problema de agencia, es decir, de capacidad. Y esto es algo que tenemos que trabajar con los estudiantes. Y este concepto es un concepto bastante nuevo, tiene un año y medio, si mucho, que estamos hablando de delegar a la máquina los procesos de pensamiento. Eso nos exige a nosotros también rediseñar las tareas, lo que hacemos en clase y cómo lo hacemos. ¿Cómo era la tarea previa a la época de Google? Básicamente las tareas eran, vamos a hacer una síntesis de información. Una síntesis es un ensayo de 5 párrafos, una ficha de lectura, un resumen bibliográfico, un mapa conceptual, una presentación. Eso era el tipo de tareas en la época de Google, porque funcionaba muy bien, porque exigía que el estudiante fuera a diferentes fuentes, investigara y al final le produjera algo. El problema es que la IA, y vuelvo a repetirlo, analiza, categoriza, eh, clas- analiza, clasifica, categoriza y sintetiza información. Y no solo se queda ahí, en esa síntesis puede producir creaciones. Y ya lo discutíamos la vez pasada, si era original, si no era original, si era creativa, si no era creativa, eso ya lo discutimos previamente y habíamos llegado como unos acuerdos. Lo importante ahora es que las tareas deben exigir agencia humana. Y cuando hablamos de agencia, es la capacidad de tomar decisiones de manera deliberada, consciente y reflexiva. Eso implica argumentación, eso implica negociaciones éticas. Negociaciones éticas es un compromiso de parte de ustedes como docentes, mío bueno, como estudiantes y mío como docente en este caso, o ustedes con sus estudiantes, ustedes como docentes, perdón, en donde existe un uso adecuado de las herramientas. Y yo se lo mencionaba la vez pasada, era lo que habían definido previamente los profesores de matemáticas cuando aparecieron las calculadoras.
Una calculadora permite sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer raíz cuadrada, potenciaciones, logaritmos, etcétera, que son en algunos casos procesos muy complejos eh, procedimentalmente. Y está bien el uso de la calculadora, pero cuando se han adquirido las bases, los principios, los desarrollos cognitivos necesarios que se toman en lápiz y papel cuando se está trabajando y cuando se empieza a aprender. Entonces, hay momentos en donde la IA se usa y momentos en donde la IA no se usa. Y eso también son decisiones que se tienen que establecer como reglamentos dentro de nuestra institución educativa y dentro de nuestra clase. Los profesores de matemática también se dieron cuenta hace mucho tiempo que lo importante no estaba en el resultado final, sino en el proceso. Y por eso los libros de matemáticas tienen las respuestas al final y lo que importa es el procedimiento. Y en un examen lo que importa es la página de tachones, donde se escriben y se hacen las cosas, porque allí es donde uno se da cuenta si están bien, si están perdidos y por dónde están mis estudiantes. Entonces, mucho de esto aplica también ahora. Tenemos máquinas con capacidades procedimentales muy avanzadas y lo que importa es la capacidad de generar tareas en donde podamos de alguna forma ver los procesos que se establecen detrás de ello. ¿Qué es ese tipo de cambios? Por ejemplo, una tarea clásica era escribir un ensayo de 5 párrafos sobre las causas de la Revolución Francesa. El problema es que ChatGPT eso lo resuelve en 30 segundos. ¿Cómo es una tarea rediseñada para este momento en el que estamos? Esto es un ejemplo. Imagina que eres un consejero del Luis XVI, tu equipo rediseña reformas para prevenir la revolución, otro equipo representa el tercer estado y negocia contra ti, prepara argumentos y anticipa contraargumentos. Esto que ha exigido volver a cosas que se hablaban hace 60 años y que eran y que lo veíamos como algo importante de hacer, pero que ahorita es indispensable. Volver al aprendizaje activo, a esas metodologías activas en donde el estudiante tiene que hacer cosas, tiene que construir, y en la construcción puede usar la IA, pero se ve el proceso, se ven las decisiones que se toman, se ve el análisis que está para tomar, para hacer o no hacer algo. Y ahí las herramientas se constituyen en herramientas potentes. Por ejemplo, en vez de describir el ciclo de aguas en 300 palabras, yo puedo diseñar un sistema de recolección de agua lluvia para una comunidad rural usando datos climáticos reales, un presupuesto específico, definiendo qué es lo que la comunidad necesita, cuáles son esos criterios. Y ahí el aprendizaje basado en retos, en proyectos, en casos, el aprendizaje invertido, eh, el aprendizaje basado en indagación, en investigación, se vuelve un elemento absolutamente relevante dentro de los procesos de clase, porque exige que se hagan cosas y que la construcción sea mucho más definida y las tareas deben cambiar. Entonces, eso de las metodologías activas ya no es una opción, sino una necesidad estructural. La IA puede redactar el plan del proyecto, pero no puede habitarlo. Cuando hablamos de habitarlo, es de llevarlo a cabo, de entender, de identificar el contexto, de identificar todos estos elementos y construirlo y negociar con sus compañeros y comunicarse y resolver problemas y gestionar conflictos con ellos y tratar de aprender a comunicarse y todo eso desarrolla esas competencias. Hemos escuchado durante años ese concepto de que sonaba ya trillado y me lo sé de memoria. En el aprendizaje, el docente debe convertirse en un facilitador y no solo un transmisor de contenidos. El estudiante no puede ser un receptor pasivo, sino que tiene que convertirse en el responsable de su proceso de aprendizaje. Y, y todo eso sonaba muy bien y suena muy bien y debería ser así. Ahora, hay complicaciones dentro del proceso. Y no todo es aprendizaje activo, que eso también es otra de las cosas que se convertían en camisas de fuerza.
Hay momentos en donde lo magistral se tiene que dar, hay momentos en donde hay que aprenderse cosas de memoria, hay momentos donde el estudiante tiene que frustrarse, hay momentos en donde hay dificultades. El aprendizaje no se da de forma orgánica, natural, como respirar y uno va feliz por la vida sin darse cuenta de que están pasando las cosas. Implica compromisos y los compromisos son dejar cosas de un lado para tener otras por otro lado. Y eso también es relevante. Y esas experiencias de aprendizaje que ustedes van a construir tienen que tener en cuenta estos elementos, porque son elementos en donde realmente la IA se convierte en un potenciador del aprendizaje usada de forma reflexiva y deliberada. Entonces, perdón, preguntas hasta aquí, inquietudes. Quiero escucharlo un segundo. Perdón, mientras me lo cuentan, vayan pensándolo. Voy a traer agua que no traje agua. Disculpen un segundo. Qué relevante. No, profe, hasta ahora Mil disculpas, es que creo que estoy a enfermar, entonces tengo la garganta terrible. Vale. Perdón, preguntas, inquietudes. ¿Hasta ese punto? No está claro, profe. Vale. Me alegra entonces. Voy a seguir con esa parte que creo que es relevante. ¿Qué es la cuestión con la IA generativa? La IA generativa hace un montón de cosas muy bien. Lo hablábamos la vez pasada también un poco sobre los límites que tiene la IA y el carácter probabilístico que tiene, y hay un carácter matemático y hay un carácter em, la palabra es estocástico, lo que es demasiado pretenciosa, creo yo, eh, que es cómo puede, y básicamente, que es un autocorrector superpotenciado, autocorrector no, un predictor de contenido superpotenciado, es en últimas la inteligencia artificial generativa, pero lo hace muy bien. ¿Y qué hace muy bien? Leer contexto, generar texto coherente, argumentar, crear, traducir, resumir, codificar, personalizar materiales a gran escala, dar retroalimentación de lo que estamos haciendo, nos ayuda a pensar, se adapta a los diferentes niveles y necesidades del estudiante. Todo eso lo hace muy bien. Y debemos aprovechar ese potencial que se tiene, porque ese potencial nos permite, de formas bastante imaginativas, sobre todo con las capacidades que se tienen ahora, de aprender cosas nuevas y de ayudar a los estudiantes a desarrollar este aprender a aprender, que es muy necesario. ¿Por qué? Porque el futuro que van a tener ellos en unos 10 años, en unos 8 años, unos 6 años, es muy diferente al que tenemos nosotros. Y hay nuevas competencias y nuevas necesidades que van a surgir. Y sobre todo, nuevo conocimiento. Y ellos van a tener que poder adaptarse a esas capacidades, a esas nuevas realidades. Ahora, hay unos límites que tiene la IA. Alucina con total confianza, lo hemos dicho también la vez pasada, carece de juicio ético genuino. No podemos dar la responsabilidad ética a una máquina. La responsabilidad son de las personas. No tiene comprensión experiencial del mundo. Se los mencionaba la vez pasada, me puede hablar de una poesía, de cómo el viento golpea la cara y hace mover el cabello mientras el olor de su cabello limpio y cálido entra por mi nariz cuando estoy al lado de una persona que quiero. Suena raro algo, pero bueno, el cuento es, eso lo puede decir la IA, pero no hay una comprensión real de lo que está detrás. Ese es el oro estocástico que está detrás.
reproduce sesgos en sus datos de sus datos de entrenamiento, se los decía la vez pasada, todo lo que generamos los humanos tiene sesgos, sesgos históricos, filosóficos, sociales, religiosos, éticos, políticos, psicológicos, analíticos, lo que usted quiera. Hay sesgos y los sesgos no son malos, es la forma que nos da una representación cultural en la que estamos, pero no todos los sesgos son universales. La forma en que concibimos el mundo, nosotros aquí en Cali, una persona en el suroccidente colombiano, una persona en la costa atlántica, una persona en otro país, son absolutamente diferentes. Lo que comemos, lo que creemos, es diferente. Y no hay sesgos universales. Bueno, hay ciertos elementos que son universales, pero no son, los sesgos tienen unas capacidades de diferenciar al otro. Y ese es un problema que está allí, desde la visión que se tenga. Y no se puede asumir responsabilidades no puede asumir responsabilidades por sus decisiones. Eso es clarísimo. Entonces, ¿qué es la cuestión? La IA se puede usar, la debemos usar, debemos enseñar cómo usarla. A duras penas nosotros más o menos sabemos usar bien la IA y de una forma ética, pero tenemos que comenzar a definir principios y criterios de uso con nuestros estudiantes. Desde el punto de vista del docente, que es la que yo podría hablar un poco, usada bien, que es subordinada a intenciones pedagógicas claras, nos va a ayudar a liberar tiempo docente, nos va a ayudar a hacer un montón de cosas eficientes, bonitas, motivantes, agradables. eh, Nos permite probar cosas, nos convierte a nosotros en constructores, nos permite hacer cosas que hace 3 meses, que hace un año, que hace 3 años no podíamos hacer y aplicarlas a nuestras necesidades nos permite potenciar nuestra creatividad, pero usada de manera adecuada. Lo que sí no se puede reemplazar en el aula es el vínculo, el diálogo y el acompañamiento. El docente está allí, debe estar allí, debe dialogar, debe vincular a las personas, ¿vale? Sobre todo, ustedes son muchas veces el punto de contacto real que tienen muchos estudiantes con unos criterios mucho más estructurados. Y eso es potente. En unas familias que son destrozadas, en un mundo, como lo decía el profesor, más solipsista, más individualista, más aislado del entorno, nosotros somos un punto de contacto con eso, real con esos estudiantes y debemos seguir tratando con esos elementos. Voy a terminar eh, eh, sí, este, con esta de aquí, que es hablando del docente. Yo he dicho que hay 5 elementos que no podemos delegar con el uso de la IA. Por un lado, la capacidad de ser curadores críticos, es decir, nosotros auditar la validez de la IA, de los contenidos, de los recursos, y ayudar a los estudiantes a que también sean curadores críticos, a que sean capaces de entender una respuesta, de identificar los sesgos, de identificar cuándo alucina. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no tengo una base de fundamentos sólidos, nunca me voy a dar cuenta que hay una alucinación. No soy capaz de distinguir si una respuesta está bien o está mal. No puedo identificar sesgos porque no tengo criterio. Y desarrollar criterio en nuestros estudiantes es un punto absolutamente potente y necesario. Por ejemplo, ahorita tenemos problemas en la universidad, digamos, con los de ingeniería. Se le pide ya a los estudiantes, ya las empresas en este momento están necesitando estudiantes que sean programadores avanzados
porque la IA lo puede hacer. Ya ese principio de que había unos niveles de programación en donde había un programador junior que era el que hacía cosas muy basiquitas y así iba aprendiendo hasta tener una visión mucho más sistémica del proceso de programación. Ya estos primeros pasos son absolutamente automatizados con IA. Es decir, ya no se necesitan ni junior ni medios de programadores. Se necesitan personas con suficiente criterio y pensamiento sistémico para que puedan hacer uso de la IA para desarrollar proyectos más grandes. El problema es que eso lo pueden hacer las personas con experiencia, pero si no se tiene experiencia tomando los primeros pasos, ¿cómo van a poder ser programadores mucho más avanzados? Y ese va siendo el problema de la IA. Y se los plantea la vez pasada, la IA no va a reemplazar trabajos, pero sí va a reemplazar un montón, automatizar un montón de tareas que antes lo hacían personas y que era parte de los escalones de aprendizaje que se tenían. Si nos estamos saltando esos escalones inferiores y estamos pretendiendo ya tener los escalones superiores, estas nuevas generaciones con qué se van a quedar. Y eso es muy complicado. Y eso es algo que apenas comenzamos a ver y presenciar ahora. Entonces, el desarrollo del criterio, y lo vuelvo a decir, de lo que estábamos planteando allá de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, capacidad de comunicarse, es absolutamente relevante porque son nuevas competencias que se están exigiendo ya. Y esa es la cuestión. Hace el año pasado, LinkedIn hizo una encuesta en 35.000 departamentos de gestión humana en muchas empresas a nivel mundial. Y comenzaron a plantear que ya no es tan importante los conocimientos que vengan de la universidad, que son relevantes los fundamentos disciplinarios, eso sí es diferente, pero súper especializados, porque decían que ellos aprenden en el trabajo, pero lo que es más relevante son esas competencias socioemocionales, lo intra, lo inter y lo extrapersonal. Y sobre todo, mucho lo que tiene que ver con lo intrapersonal, que es lo autorregulatorio, la curiosidad, la adaptabilidad, la resiliencia, la capacidad de aprender a aprender, lo metacognitivo. Eh, Se me pasan algunas más. La autonomía son absolutamente necesarios, porque si una persona no es adaptable, ante la primera dificultad va a quedar allí bloqueada. Si una persona no es curiosa, se va a quedar con lo primero que salga y no va a ir más allá y no va a aprender por su cuenta. Si no es capaz de aprender a aprender y entender qué es lo que realmente le facilita seguir con sus procesos de aprendizaje, va a quedarse reducido a lo mínimo que sabe. Si una persona no es responsable, eh, pues se va a quedar va a tener muchos problemas en la vida, si no es autónoma, etcétera. Entonces, esos elementos se convierten en las nuevas necesidades y están contratando más a las personas por eso, sobre todo recién egresados, que, que los que saben mucho, porque la IA se convierte en un repositorio de conocimientos y con unas herramientas creativas que si una persona con las suficientes habilidades intra, extra e interpersonales y con unos elementos cognitivos suficientemente bien estructurados, puede hacer cosas maravillosas. Entonces, por ahí también hay un problema complejo en el que estamos. Entonces, el primer elemento es curaduría crítica, que no debe ser delegado nunca por parte del docente. La segunda es la producción contextualizada. Nosotros estamos en un momento ideal. Vamos a aprender esto en nuestro módulo, que es la capacidad de personalizar recursos. Pero lo importante de los recursos que estamos es que estos recursos nosotros le vamos a dar sentido dentro de lo local, de lo cultural, de lo accesible. Nosotros en últimas somos los que le damos significado al aprendizaje. La IA me puede decir los problemas ambientales más fuertes que estamos teniendo, pero ustedes son los que saben en el barrio, en la comuna, en su municipio,
en donde ustedes estén, cuáles son esos problemas reales y puede contextualizar la información para que realmente sea significativa para los estudiantes. La IA me da elementos generales, pero la contextualización le damos nosotros como docentes. Por eso estoy tratando de cada vez les cuento historias o le cuento cosas que leo, le cuento cosas que pasan, es tratar de contextualizar. Y eso es parte importante de hacerlo. Un tercer elemento tiene que ver con el diseño de la experiencia. Y el diseño de la experiencia es esto de nosotros somos diseñadores de experiencias de aprendizaje. Es lo que ustedes van a hacer esta entrega esta semana, que es ustedes van a diseñar una experiencia de aprendizaje en donde ustedes definen qué recursos de IA van a usar, en donde ustedes van a aprovechar el potencial de la IA, porque hay unos objetivos de aprendizaje detrás, porque hay un fundamento y un sustento pedagógico con lo que están trabajando. Es decir, está aquí. Cuando ustedes diseñan ese proyecto de clase, estos objetivos son absolutamente relevantes. La secuencia tiene que ser coherente con los objetivos. La evaluación y la forma en lo que van a evaluar tiene que ser coherente de esa forma. La IA nos va a ayudar a construirlo, no hay problema. La IA nos va a ayudar a generar recursos que van a enriquecer ese proceso. Maravilloso, eso lo hace muy bien. Pero esta justificación pedagógica, ¿por qué elegí? ¿Qué tipo de aprendizaje va a potenciar? ¿Cómo responde esto a mis estudiantes con sus características específicas, con su contexto? ¿Y qué mejora aportó esta experiencia? Esto es lo que yo voy a evaluar sobre todo con mucha fuerza, porque ahí es donde está la importancia de lo que se está haciendo y la reflexión crítica. Algo cortico, en donde ustedes me cuentan de qué dependió su criterio, de por qué hicieron las cosas. Termino esto. Eh, Otro elemento que es importante y lo mencionaba ahora, tiene que ver con la mediación vincular, es decir, la relación, la interrelación que hay de manera ética, emocional entre el docente y el estudiante. Y eso jamás lo va a reemplazar un algoritmo. La IA puede apoyar muchísimo con tutores la parte conceptual. Es buenísimo. Es buenísimo una clase invertida donde ustedes le generen a sus estudiantes los que tengan capacidad y acceso, porque también eso tenemos que entenderlo, un tutor para que le explique un concepto específico. Por ejemplo, lo de los ángulos, puede ser. Y lo está haciendo muy bien la IA ahora, ya da gráficos, ya añade cosas que antes no lo hacía y antes era muy textual. Son maravillosos esos tutores. Pero es que no se puede quedar solo en el conocimiento. Luego vamos a la clase y nos dimos cuenta en dónde están esos problemas conceptuales. ¿Cómo puedo resolverlos yo como docente? ¿Cómo puedo brindarle herramientas y recursos para que lo entiendan mejor? Ahí es donde radica realmente el elemento potente. Pero eso tiene que ver mucho con esa mediación vincular. Somos nosotros los que identificamos con una mirada cuándo están perdidos nuestros estudiantes, cuándo hicieron o no hicieron algo, cuando están distraídos o no les interesa lo que estamos diciendo. Por ejemplo, para mí es muy difícil, y se los digo, eh, enfrentarme a los cuadritos negros de la pantalla. Y eso pasa mucho con lo virtual, porque no sé las miradas que tienen, no entiendo, no sé si les parece interesante los que le digo o que no le digo. Y eso es un problema real que hay en la virtualidad y pasa, y uno pues entiende hasta cierto punto que es inevitable, pero esa mediación vincular es algo que se pierde mucho. Entonces uno busca otras estrategias en la forma que se comunica, en brindar espacios. Lamento mucho no haber estado en el grupo de WhatsApp que estuvimos juntos desde el principio porque se nos cerró ese día a última hora y medio les pude poner el WhatsApp en Canva, pero ese tipo de comunicaciones están allí y cuando ustedes me preguntan algo, créanme que si no estoy en una clase o no estoy en una reunión hablando, yo les contesto ahí al ratico cuando tengan esa pregunta. Esa mediación vincular también en lo virtual funciona. Entonces, ese elemento es importante. Y hay un último elemento que tiene que ver con la trazabilidad cognitiva, que tiene que ver con la evaluación del proceso y no solo con el producto final. Y voy a mencionarlo aquí un poco. Ah,
Oh, creo que me faltó una diapositiva. Sí, me faltó una diapositiva, creo que la borré, pero bueno, no importa. Y ya lo he mencionado mucho, que tiene que ver con lo que se evalúa. De hecho, vamos a tener una sesión de esto en el módulo, o sea que no se preocupen que vamos a hablar un poco sobre ello. Para concluir, si la IA, yo empezaba con una pregunta, si la IA puede hacer un ensayo, un mapa conceptual, una presentación, un video, un resumen, una infografía, todo esto, ¿qué enseñamos? Y la respuesta no está en la tecnología, sino en, en lo que nosotros elegimos dentro de lo que va a ser nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces la decisión de para qué usar la IA, en qué contexto, en beneficio de quién, es una decisión pedagógica, ética y humana. En otras palabras, la tecnología va a avanzar, pero el humano es el que va a decidir cómo, cuándo y de qué manera se usa. Y eso es parte importante de lo que yo quiero siempre traerles a ustedes. La IA es una herramienta maravillosa, potentísima, si lo usamos con criterio. Y lo que yo quiero ver cuando ustedes me entreguen los resultados es el criterio de uso. ¿De acuerdo? Profes, preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. No, profe, pues bien. Cosas que usted me hizo aclarar ahorita para hacerle unas mejoras a la entrega. Precisamente me metí en un tema que es camella, pues le decía, aquí peleando con HTML, porque esa fue como la microclase que diseñamos y que ya se hizo en clase. Ya igual en el trabajo van a anexar algunas evidencias de que esa clase pues fue todo un éxito. Ah, chévere. Pero sí nos hace pensar en el uso de la IA. Y retomo lo que dijo la profe Beta en la clase anterior, es que sea algo híbrido, no que todo lo haga la IA, sino que también usted aporte lo suyo en la creación del prompt, en el criterio que usted le da al prompt, en los recursos, en el paso a paso, en la justificación, en la argumentación, ¿sí? Entonces esa es la parte que vamos como de la mano y creo que es donde el estudiante debe tener un 70% y ya la IA un 30%. De acuerdo. Sí, ustedes establecen, por eso una de las primeras tareas era lo que ustedes definieran un compromiso, un acuerdo de uso de IA en sus aulas. Eso es importante. Creen uno con sus estudiantes. El crearlo en conjunto es una buena propuesta porque les permite interactuar de una forma que ellos también sean responsables y se apersonen del proceso de qué usarla y cómo usarla. De hecho, eso se va a basar la semana número 3, que tiene que ver con el diseño de procesos y tareas en la era de la IA. Y aquí es usar la IA no como una caja, perdón, como algo que no se deba hacer o que sí se debe hacer, sino que hay formas y estrategias de llevarlo a cabo. Entonces, venganles ahora aquí un poquito solo para mencionarlo. Vamos a usar un marco ético de uso de la IA que se llama el modelo AIAS o AIAS, como quiera decirse. Siempre me ha complicado la vida decir AIAS, lo siento. Eh, que lo que plantean es que hay diferentes niveles de uso de la IA y que nosotros podemos comprometerlo para ciertas actividades, actividades donde no se usa IA, en donde se puede planificar con IA, en donde podemos colaborar con la IA, en donde se usa la IA de manera total o en donde se usa creativamente la IA. Y nosotros podemos definir tareas para cada uno de estos niveles. Y ahí es interesante porque nos permite a nosotros planear las clases a partir de la decisión de hasta dónde se va a dejar o cómo lo vamos a hacer. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo, que es el de Perkins y Pro y Force, que es esta de E-Assessment Scale, que es el que le estaba hablando, AIAS,
Y básicamente allí lo que están hablando es de, en cada nivel hay una serie de estrategias. Entonces, esa es la actividad de la próxima, de la semana que mañana abre a primera hora. Lo estoy abriendo el domingo como para cumplir más o menos las semanas que me dijeron que ustedes preferían entregar los domingos, entonces por eso lo abro el domingo, no el sábado, para que terminen tranquilo la tarea antes de que empiecen la otra. Entonces, vamos a hablar sobre esto, sobre el modelo, la escala, qué implica y cómo se implementa. Entonces, hay recomendaciones de implementación aquí, eh, y la idea es que ustedes vayan a establecer. Ah, bueno, perdón. Y esto sirve tanto para definir la tarea como para definir la evaluación, porque si se usa IA, cambia la forma en que se evalúa a cómo no se usa, pero también cambia mucho si yo estoy haciendo un uso completo de la IA o solo la estoy usando para unos niveles básicos de la IA. Entonces, hay diferentes formas de uso y se lo recomiendo, porfa, que, que trabajemos sobre ello. Entonces, por eso les decía que lo de la tarea, no se preocupen, que es el tema de discusión de la próxima sesión, y parte de lo que ustedes van a hacer es pensar en diseño de procesos, de tareas y de evaluación con diferentes niveles de uso de la IA, ¿vale? De la semana 2 es más nosotros como docentes, cómo usamos la IA para para ayudarnos en nuestro desarrollo de experiencias de aprendizaje. Sin embargo, lo que sigue es ya de manera reflexiva cómo integro la IA dentro de mi proceso de diseño, que es diferente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profes? Sí, Profes, señor. cuénteme. em, por mí no tengo mucho más que decirles por el día de hoy. Me encantaría saber inquietudes, preguntas, qué les gustaría que nos enfocáramos más en las próximas sesiones, eh, y saber sus intereses. Podemos aprovechar este momentico, unos 10 minutos antes de terminar, para hablar un poco sobre ello. Profe, Sí, señor. eh, ya es como a título personal, no sé si me puedes compartir como algunos ejemplos, eh, como lo que tú estabas mencionando ahora de la parte de los ángulos, algunos ejemplos de prono, de creación de chatbots. No sé, porque he estado en ese proceso. Ajá. De hecho, en algún momento creo que, o sea, creé uno, pero pues la verdad no me convenció él mucho. Pues estaba apenas empezando, digámoslo así, yo haciendo mis pinitos, cacharreando. Entonces, pues ese lo dejé a un lado, la verdad. La verdad lo dejé a un lado. Pero sí me interesa mucho esa parte. Entonces, si de pronto usted por aparte, por el interno o algo, me puede compartir material extra que tenga que ver con matemáticas y todo el cuento, yo le agradecería mucho. Claro que sí, profe. Y esto lo vamos a trabajar en la semana 5, en donde ustedes van a generar asistentes, eh, para sus estudiantes, pero vamos a enriquecerlos porque han surgido nuevas cosas. Por ejemplo, la semana pasada acabó de Cloud de sacar algo que es maravilloso, que es esta cuestión de design. Y esto nos va a ayudar a hacer cosas muy interesantes, sobre todo ahora que vamos a trabajar con Vibe Coding, que es que nosotros podemos desarrollar aplicaciones. Entonces, va a ser buenísimo para hacer prototipos y otro tipo de cosas. Entonces, esto voy a incorporarlo. Lo de los asistentes, claro que sí, profe. Lo vamos a trabajar en la semana 5. Sin embargo, yo les voy a dejar, voy a armarles. Yo tengo ya uno, de hecho, se lo voy a dar de una vez. En Padlet. A ver, este es el de documentos. Ah, 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 sí, aquí en el de documentos, profe, hay una columna que se llama prompts. Y en esta columna de prompts
hay una serie de herramientas y de diseños de prompts ya elaborados que usted puede entrar y que están muy bien estructurados. Por ejemplo, este a ver, un segundo, que por aquí está el del tutor, si no estoy mal. El del mentor, el del tutor, sí, aquí está. El del coach y el compañero de equipo, el estudiante, el simulador. Estos de aquí son prompts bastante bien estructurados que ustedes pueden cogerlos inicialmente y decirle a la IA que los enriquezca más incluso. Y créame que le va a salir un prompt muy, muy bien estructurado. Sin embargo, vamos a trabajarlo en detalle luego en la semana 5. Entonces, le voy a dejar este Padlet que venga, miro si es que tengo otro que de pronto está más puntual. Un segundo. Este es de herramientas, pero los prompts aquí. Los dos, profe, no me preocupe, tranquilo. Ah, no, no hay problema. Si les dejo los dos, sino que hay mucha información. Entonces me preocupa saturarlos de información. Pero claro que sí, no hay problema. Entonces, les voy a mandar este primero, copiar enlace, se los mando por el chat de acá, o por el WhatsApp mejor, ¿cierto? Sí, Sí, profe, señor. por el WhatsApp mejor. Para que les quede allá. Entonces, en un segundito, va aquí, perfecto, y ya les mando el otro que era este, si no estoy mal. Sí, es este. Compartir, clan. Ahí tienen un montón de información. De hecho, se los recomiendo que hay cositas. La verdad, últimamente no me he puesto a actualizarlo mucho, que estaba muy ocupado haciendo otras cosas, pero tiene cosas chéveres que es, por ejemplo, esto tiene que ver con el concepto de innovación educativa y estamos hablando de, por ejemplo, aquí está el de Delors que le mencionaba ahora, lo de la educación encierra un tesoro, maravilloso, del 96, y muchos de los elementos que se plantean allí son absolutamente relevantes ahora, pero también hay unos nuevos contratos, que es el de la nueva visión de la educación, el de UNESCO que sacó en el 2021, etcétera. Hay otros artículos sobre educación y futuro, perdón, sobre el futuro del trabajo, de la IA en el aula. Mm, Hay unas conferencias que parecen chéveres, que ustedes las pueden ver. Hay cosas muy interesantes aquí. De IA y ética, de pensamiento crítico hay poquito, pero hay cosas chéveres. Entonces, hay documentos de muy buen calado, con muy buena información, entonces se lo recomiendo. Y aquí el de las herramientas que le pasé, hay unas buenas herramientas, pero algunas están desactualizadas, ¿de acuerdo? Pero les pueden servir mucho unas que no han cambiado u otras que pueden ustedes enriquecer. Entonces están por categorías, las de texto, las de imagen, las de video. Video, por ejemplo, muchas cosas ya se reemplazan con los modelos que tienen Grok o que tiene Google. De audio, sí, aquí hay unas buenas. De contenidos, Gallman, Atkin hacen maravillas. Lo que está haciendo Figma ahora también está muy chévere. Las de investigaciones pueden servir también. Hay cosas chéveres aquí. En educativas, por ejemplo, todas estas se reemplazaron, son las que yo creé aquí, hay otras que están recomendadas. En productividad, esto también es bastante bueno. Codificación, hay mejores. Entonces, sí, profe, les puede servir. Ahí le mandé las dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, profe. Excelente. Con mucho gusto, profe. Entonces, sí, y vamos a trabajar lo de los asistentes, vamos a trabajar lo del byte coding, que es programar y crear nuestras propias herramientas. Entonces, eso nos va a servir. Profes, antes de irnos, ¿los grupos ya quedaron actualizados? Les mando de nuevo a las personas que no estuvieron. Ah, no, ya les mandé en el WhatsApp, entonces no hay problema. Porfa, aquí veo solo a Mariela, el grupo 7. ¿La profesora Mariela está con otra persona o está Sí, sola? profe. No, no, voy a trabajar solita, profe. Gracias. Vale, profe, no hay problema. ¿Alguien falta aquí en los grupos por estar? El profe Anderson, que el profe Anderson, no sé si está aquí. No.
Creo que el profe Anderson falta por incluirse allí. Ok. ¿Y él va a trabajar solo o con alguien? Pues tocaría preguntarle, profe, a ver si va a trabajar solo o con alguien. Yo le preguntaría a ver. Voy a preguntar, voy a poner aquí el profesor Anderson, luego le pongo el Anderson apellido, Aguirre. Aguirre, muchas gracias. Aguirre, y no sé si falta alguien más. Bueno, profes, entonces, profes, les agradezco mucho haberlo visto hoy. Espero que les haya Igual. gustado y servido. Gracias, profe. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Yo. Que estén muy bien, cuídense mucho. La grabación se las dejo en Canva y Gracias. en la semana 3. ¿De acuerdo? Listo, Listo, profe. listo. Gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Que descansen. Y que Chao, les rinda. profe. Que trabajen más Gracias. bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, pues, profe.